Ser podcast. Desde Berlín nos escucha Marc Bassetz, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Guten Morgen. He leído un reportaje tuyo, de esos que te atrapan desde el principio porque arrancan con una visita a un lugar remoto en el que te encuentras, de alguna manera, con un familiar del mal, ¿no? Me encuentro con Niklas Frank, que es un señor de 86 años, que es el hijo de Hans Frank, uno de los grandes criminales del nazismo. Ahora, hace 80 años que empezó el juicio de Nuremberg. Hans Frank, el padre de este señor, era uno de los acusados, fue condenado, fue ahorcado, condenado a muerte, y fui a ver con la ocasión del 80 aniversario de Nuremberg a Niklas Frank, el hijo de Hans Frank. Fue una entrevista, pasé la mañana con él, no sé cómo decirlo, perturbadora. Sí. Niklas Frank dice, te voy a hacer un par de frases que dice, él durante mucho tiempo ha llevado la foto de su padre muerto después de ser ahorcado encima. Dice, para asegurarme cada día de que está de verdad muerto. Luego él dice, yo soy una persona que está en contra de la pena de muerte, totalmente en contra, menos la muerte de mi padre. Él ya hace años, en los años 80, publicó ya un libro que se llamaba Mi padre, un ajuste de cuentas, en la que contaba su relación con su padre. Él tenía 7 años cuando su padre fue ejecutado, lo fue a visitar a la prisión de Nuremberg unas semanas antes de la ejecución. Y toda su vida, él fue periodista del semanario Stern durante muchos años, pero toda su vida ha sido una confrontación con su padre, al que no se puede quitar de encima. Realmente es una presencia absoluta en su vida y una batalla constante contra su padre, al que, como te decía, él dice, estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy a favor de que se ejecutase a mi padre, uno de los grandes criminales nazis, el virrey de Hitler en Polonia y responsable de la muerte de millones de personas, de millones de judíos. Bueno, de la entrevista se desprende esa manera de vivir atormentado por llevar en su sangre, al fin y al cabo, un poco la figura de su padre, ¿no? Y me llamó la atención, me impactó también que tú contabas que te enseñó una foto de su padre muerto desnudo y que él intentó que esa foto se publicara, pero que nadie quiere publicarla. Sí, él obtuvo hace un par de años esta foto porque hicieron fotos las autoridades militares de las potencias que organizaron los juicios de Nuremberg de los muertos vestidos. Es una foto muy conocida, se han visto todas, pero también después los desnudaron, o antes, no lo sé, los fotografiaron desnudos. Y él obtuvo esta foto, la tiene en tiene una cabina en el jardín que en la puerta pone entrada en el infierno. Entras y ves fotos de su padre con Hitler, fotos de montones de cadáveres de judíos asesinados en los campos de exterminios y luego la foto de su padre desnudo. Él dice, ¿acaso no somos capaces de soportar ver a un criminal desnudo cuando hemos visto tantas fotos de las víctimas desnudas? Bueno, es un ejemplo de la crudeza con la que él afronta su pasado y que después él lo extiende a toda Alemania. Él ha instalado también en el jardín una gran estatua de un cocodrilo. Imagínate un cocodrilo con la piel, es la bandera de Alemania. Y bajo el cocodrilo hay una lágrima inmensa. Él dice, acusa de alguna manera a los alemanes de llorar lágrimas de cocodrilo, por lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto. Es una entrevista fascinante, yo la recomiendo y es uno de esos reportajes que no puedes dejar de leer. Te felicito por ello además, Marc. De la herencia del mal vamos a hablar también con el invitado que tenemos ahora mismo, que es hijo seguramente de una de las figuras más perversas de la historia. Todo esto que has contado, Marc, tiene algo que ver con la conversación que vamos a tener ahora. Vamos a asomarnos a una historia gráfica, que es algo más que un cómic. Las páginas del libro del que vamos a hablar son el testimonio en primera persona de alguien que creció y vivió en su propia piel la violencia, el terror y la crueldad que sembró uno de los imperios del narcotráfico más grandes del siglo XX. Y todo eso está representado en la figura de su padre. Marc, ¿nos pones en contexto y nos das alguna pista más? Sí, Javier. En Alemania, como estábamos comentando hace un momento, he tenido la oportunidad de ocuparme y también de leer testimonios de descendientes de grandes criminales, aunque
eran otro tipo de criminales, los criminales nazis. Y aunque son casos incomparables o difíciles de comparar, no he podido evitar, al leer este testimonio sobre el narcotráfico del que vamos a hablar, sobre el hijo de un gran narcotraficante, el capo quizá más conocido, no he podido evitar pensar en estos hijos o nietos de criminales alemanes, nazis, y en sus actitudes. En unos segundos hablaremos con el hijo de un criminal, de un tipo, subrayo, muy distinto de criminal. Voy a leer unas palabras de la introducción del libro, del cómic, que acaba de publicar esta persona, el libro del cual es coautor, y que cuenta parte de su infancia. Y cito, él dice: mi padre mató a unas 3.000 personas. Es una historia sobre violencia, explosiones y terror. El autor creció al mismo tiempo hiperprotegido en un entorno que desde fuera podría parecer privilegiado, y lo era, porque su padre era uno de los hombres más poderosos de su país, de Colombia y de América Latina, y al mismo tiempo este niño creció hiperamenazado. En otro fragmento dice, y cito de nuevo: nací en Medellín, Colombia, en 1977. Me llamo Sebastián Marroquín, nacido como Juan Pablo Escobar. Y mi padre, Pablo, fue el fundador del mayor imperio de la droga del siglo. Pablo Escobar, continúa, ambicioso, violento y asesino. Si lo contradices, mueres. Y luego añade: padre de familia, afectuoso. Así lo explica esta persona con la que enseguida hablamos, Javier. Esa persona nos acompaña desde Buenos Aires, es Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Gusto estar ahí con ustedes. Juan Pablo es arquitecto, es autor de un documental sobre su padre y de varios libros. El último se titula Escobar, una educación criminal. Es un cómic publicado por Norma. ¿Cómo todo esto que has escuchado que contaba Marc, ¿tú qué sentimiento recuerdas o profesas hacia tu padre? ¿Hay una contradicción en tu cabeza? Bueno, pues realmente he aprendido a convivir con esta doble realidad, si se puede llamar de esa manera. Y es una incoherencia, una contradicción. Mi padre fue un hombre muy violento por fuera de casa, pero muy amoroso adentro del mismo hogar. Entonces, me ha tocado convivir con esa dualidad, con esas dos personas o dos personalidades. Es una, es una experiencia que ha sido muy difícil reconocerla y ubicarme en el lugar correcto sin ofender a las víctimas, porque es tan cierta la verdad de que mi padre ha asesinado a muchas personas como el hecho de que fue un hombre y un papá amoroso conmigo que me enseñó valores humanos que él no practicaba. Me toca vivir digamos, entre esas dos realidades. Es muy interesante que en esta primera respuesta ya menciones la palabra víctimas y que tú lo tengas presente en tu cabeza. Supongo que cada vez que en público elogias a tu padre de alguna manera, lo elogias quizá diciendo que era un padre bondadoso. No, para mí no se trata de ningún elogio, al contrario, yo tengo primero una conciencia absoluta y un respeto muy, muy grande por las víctimas de mi padre. Es por quienes de alguna manera he elegido salir a la luz. Hice un documental donde públicamente les pedía perdón y siempre he buscado alejarme lo máximo posible de la glorificación de personajes como mi padre, y creo que eso es un trabajo que hace mucho mejor Netflix que yo. Te presento a Marc desde Berlín. Hola, buenos Hola, días. Marco, un gusto. Aquí desde Berlín. Buenos días. ¿Existe precisamente este riesgo de glamorizar a tu padre y el narcotráfico? Y hay esta famosa serie de Netflix. Me gustaría saber cómo lo observas y si ves este peligro. Claro que sí, yo lo veo en el día a día, en mis viajes por el mundo entero, donde la figura de mi padre está totalmente idealizada y han agregado una dosis de glamour desde las plataformas del streaming, no solamente Netflix, Caracol Televisión con El Patrón del Mal y demás. Han construido una nueva narcocultura donde los jóvenes han despertado una fascinación por el personaje. Y lo más peligroso, lo más triste, es que empiezan a ver a mi padre como un caso de éxito, como una persona digna de ser imitada en sus acciones violentas, militares, terroristas, en ese deseo de alcanzar el poder, el dinero, por cualquier vía posible. Entonces ahí es donde yo siento que de ninguna manera podemos olvidarnos de lo que hizo mi padre, y los jóvenes han perdido, digamos, su capacidad de discernimiento
la posibilidad de entender de que el padre fue una persona que le hizo mucho daño, no solamente a Colombia, sino al mundo, pero aparte entender que no tuvo éxito en su vida, porque no conocen también muy claramente cuál es la definición de éxito. Para mí es algo que tú puedas disfrutar a lo largo del tiempo, no es algo que puedas disfrutar 5 minutos y ya, pero hay una juventud hoy en día que está como sedienta de ese éxito, aunque sea por probar los 5 minutos, ¿no? En México, por ejemplo, un país al que viajo con frecuencia a dar conferencias, a generar conciencia en la juventud de esta historia, me encuentro con jóvenes que no solamente se tatúan a mi padre, y esto no solamente pasa en México, pasa en muchos otros países del planeta, sino que me dicen, yo veo que tu papá fue un hombre muy exitoso y quiero ser como él, ¿no? Entonces, cuando un joven lee mi libro, no le quedan las menores ganas de ser Pablo Escobar. Cuando un joven ve la serie sobre mi padre, sí le quedan ganas. Ahí es donde yo marco la diferencia de quiénes somos los que contamos esta historia desde la responsabilidad y quiénes desde el glamour y la glorificación y buscan solamente un negocio. Un negocio, porque seguramente lo que los jóvenes persiguen en esta era de Instagram y de TikTok es el dinero, que es lo que tu padre manejaba. Tú lo cuentas en el libro, como veías fajos de billetes constantemente, ¿no? Claro, pero aguantábamos hambre. Esa es la parte que a los jóvenes se les olvida o que no les cuentan en las series. Y estábamos rodeados de millones de dólares en efectivo, pero muriéndonos físicamente de hambre. Esto no es una exageración, no es una metáfora. Eso es una realidad que vivimos y que yo no puedo obviar, no puedo dejar de mantener presente en mi vida, de ver cómo yo estaba junto al hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, pero yo estaba en realidad frente al hombre más pobre del mundo, que solamente estaba lleno de dinero, pero que no tenía libertad para salir a comprar una botella de agua y un pedazo de pan. Nos tocaba tomar como pudiéramos una sopa putrefacta, porque no había alimentos en el lugar, solamente había dinero. Y ese dinero no nos compró la libertad, no nos garantizó la tranquilidad ni la paz, al contrario, nos trajo todo lo opuesto, por el solo hecho de ser mal habido. El libro, el cómic, se centra en un momento determinado de tu infancia, cuando tu padre contrata a unos sicarios para que te protejan. Y tu relación con estos sicarios, que cada uno de ellos es un personaje increíble. Y en un momento dices, te preguntas a ti mismo, ¿ellos destruyeron mi vida o me salvaron? Y dices, sigo sin saberlo, pero puedo garantizaros que estas niñeras, les llamas niñeras, no estaban en absoluto preparadas para criar a un niño. ¿Destruyeron tu vida Absolutamente. o te salvaron? ¿Has hallado la respuesta? Mira, yo siento que fue una vida muy particular la que me tocó experimentar a mí. Eh, yo soy muy respetuoso, como lo han visto desde el principio, soy las víctimas de mi padre y de alguna manera yo proyectarme en el lugar de las víctimas es algo que me cuesta, ¿no? Si bien algunas víctimas me han dicho que yo también soy víctima de mi padre, siento que por respeto a ellas y a tantas víctimas es difícil para mí ubicarme en ese lugar, pero hoy que me he sentado de alguna manera a recordar mi historia, a volcar la parte de ella en estas páginas de este cómic, ver una vida de un niño rodeado de tanta sangre, de tanta violencia, de tantos vicios, de tantos extremos, de tanto dinero, y con tan mala crianza, la verdad es un milagro que yo sea la persona que soy y ella haya elegido un camino de paz y de bien. Tuve a mi lado los peores ejemplos en estas personas, pero también grandes amigos, y no puedo olvidar los momentos en los que ellos también estuvieron dispuestos a dar la vida por mí. Eso es una relación extraña porque estás inmerso en el medio de la violencia y de repente alguien que conoces hace poco ya está dispuesto a dar la vida por ti, tiene un enorme aprecio por tu papá, etcétera. Entonces, es una, es una vida llena de incoherencias, llena de contrastes, de mucha oscuridad también. Y había que atreverse a contar la historia de este niño, del niño que fui y de cómo crecí, porque hasta ahora, perdón, solamente hablé acerca de mi padre. Solamente mis libros hablaban acerca de sus acciones violentas y del daño que causaba, pero no
de su familia y de cómo habíamos crecido al interior de este mundo mafioso. Pero eres el hijo de Pablo Escobar. ¿En qué momento nació en ti ese sentido crítico hacia la figura de tu padre? Yo fui muy crítico en vida de mi padre. Yo no es que haya esperado para de repente rebelarme frente a mi padre ya muerto, ¿no? Yo lo hacía en vida de él. De hecho, creo que era uno de los muy pocos que le manifestaba abierta y claramente su oposición a la violencia que él generaba. Yo, sin ningún titubeo, le decía a mi padre, no mates a más personas, no secuestres más gente, no pongas más bombas. Él me decía, a ti se te olvida que la primera bomba que explotó en el país fue contra ti, contra tu familia, contra tu hermanita, contra tu mamá. Perdón, entonces yo le decía, papá, el hecho de que a mí me hayan puesto una bomba no me da ninguna autoridad ni ningún permiso para salir a ponerle bombas a nadie, ¿no? Pero un hombre que estaba lleno de excusas para la violencia, que era muy vengativo, que no ya había entrado en ese espiral de violencia del cual era prácticamente imposible escapar y hice todos los esfuerzos desde mi lugar, desde un pequeño joven de 14 años. Él cuando se entrega a la cárcel de la catedral dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años. Entonces, esto no es algo nuevo para mí. Yo vengo activamente luchando por la paz, aún en vida de mi padre, en los momentos más difíciles donde era uno de los hombres más poderosos del planeta y era intocable, ¿no? Donde nadie se atrevía a decirle nada, pues yo se lo decía. Entonces, sin ningún éxito, por supuesto, pero no ocultaba mi opinión y mi deseo de lograr la paz como fuera y de alejarnos de la violencia. ¿Ves rasgos de tu padre en ti o temes verlos? La papada es inocultable, ¿no? Evidentemente forma parte de la identidad De del los ADN Escobar. familiar. Eso más Escobar no se puede con esta papada. Entonces, mira, yo lo que creo es que he aprendido a distinguir lo bueno y lo malo de mi padre. He aprendido a entender que hay muy pocas cosas acerca de su vida que deberían o podríamos imitar. Entonces, tengo muy plena conciencia de las consecuencias que traería para mi vida comenzar a parecerme peligrosamente a mi padre. Yo entendí que tengo que caminar por un camino absolutamente opuesto al que él caminó. Entendí que él nos mostró a todos como sociedad el camino que no hay que recorrer. Entonces, desde ese lugar he hecho todo lo que he construido en torno a la historia de mi padre y a mi propia historia. He tenido siempre la mayor prudencia posible y cada palabra la he pensado para ver cómo repercutiría en la mente de un joven que está corriendo el riesgo de idealizar a mi padre y de enamorarse de este personaje que hoy se lo muestran, no solamente en las series de televisión. Yo los invito a que después hagan una búsqueda en estos lugares donde venden todo tipo de productos y ustedes escriben la palabra Pablo Escobar y les aparece un mundo de juegos de tablero, de tazas, de ropa de cama, de cucharas de madera con la cara impresa de Pablo Escobar para revolver los huevos a la mañana. Es decir, hemos llegado a un nivel de saturación de productos en torno a la imagen de Pablo Escobar, de alcohol, vodka, cerveza, etcétera, con la cara y el nombre de mi padre, de bares que tienen el nombre de mi padre, barberías que llevan su nombre. En Hungría está la Escobarber, en muchos países y ciudades importantes del mundo están los Escobar, que no se trata de una franquicia, no se trata de una cadena, y quiero aclarar que yo no tengo pues nada que ver con ello y no recibo ningún tipo de beneficio. De alguna manera también mi padre se ha convertido como en una marca que todos pueden explotar comercialmente sin ningún tipo de restricción, ¿no? El cómic es fascinante porque retrata la violencia que rodeaba a tu padre sin que tu padre apenas aparezca en esas páginas, ¿no? Y está reflejado a través de tu vida con esos sicarios que cuidaban de ti. ¿Qué les habría pasado a esos sicarios si a ti te hubiera pasado algo? Pues mira, la triste historia es que si acaso hay uno con vida de tantos que fueron en el cómic, pues yo estoy de alguna manera condensando todos estos personajes que yo tuve la oportunidad de conocer. De hecho, nos vimos obligados a reducir la cantidad de niñeras que me cuidaban
Ahí muestro como unos 7 en el cómic, pero en realidad eran más de 15. Yo me crié rodeado de un ejército de mi padre, tenía por lo menos permanentemente 100 hombres de esta naturaleza a nuestro alrededor. Y esto no deja de ser también un, un cuestionamiento. Yo hoy soy papá de un hijo de 12 años y me cuestiono, digo, ¿cómo es posible que mi padre haya confiado mi vida y el cuidado de mi persona, de su hijo, de su ser más querido, a todos estos bandidos? Yo de ninguna manera me atrevería hoy a hacer exactamente lo mismo. No dejaría a mi hijo en... Siempre estoy pensando dónde está mi hijo, con quién está, si está en una casa de familia, si está con un buen amigo. Siempre estoy cuidando su entorno, cosa que no hacía mi padre, evidentemente. ¿Tu hijo sabe quién fue su abuelo y lo que hizo? Absolutamente. Mi hijo empezó a hablar desde que tenía 1 año y 8 meses aproximadamente, y desde que tuve la posibilidad de interactuar con él, pues no de inmediato le fui soltando que su abuelo era un terrorista y un narcotraficante y un secuestrador, pero se lo empecé a contar. Digamos que antes de los primeros 5 años de vida, ya mi hijo tenía plena conciencia de quién era su abuelo, y hoy, que tiene 12, pues ya no queda nada Yeah, por contarle. yeah. ¿Y tu padre quiso que tú siguieras sus pasos? ¿Quería que heredara su imperio? De ninguna manera. Mi papá me invitó a que yo siguiera sus pasos. De hecho, hoy que también soy papá, entiendo que no podrías invitar a tu hijo a formar parte de la actividad criminal del narcotráfico, pues porque tú solo quieres para tu hijo lo mejor y no vas a invitarlo a tu hijo a que forme parte del infierno que significa el narcotráfico, de ese dinero maldito que por ahí, por más que llegue, no lo puedes disfrutar, que no te trae comida, te trae miseria, te trae hambre, te trae destrucción. Desde ese lugar, mi papá nunca me invitó a que yo formara parte de su organización. Siempre me decía, tú tienes que estudiar, tienes que salir adelante. Si quieres ser médico, pues veré y te regalaré el mejor hospital. Si quieres ser peluquero, pues te regalaré el mejor salón de belleza de la ciudad, pero estudia y haz algo diferente. Entonces, en virtud de ello, de ese impulso que mi padre me dio para que yo me educara en un lugar totalmente diferente al que él había crecido o el que él había generado, pues es que también deliberadamente y muy a propósito, yo no quería que mi padre fuera protagonista de este cómic en absoluto, por eso lo llevamos a las últimas páginas. No puedo negar la existencia de mi padre en mi vida ni su gran influencia, pero tampoco quería darle ese lugar de protagonista, porque en esta historia, de alguna manera, el protagonista soy yo, y estoy contando cómo es crecer como niño rodeado de los peores delincuentes de la historia de un país. ¿Cuál ha sido tu relación con las víctimas? ¿Crees que te corresponde a ti pedirles perdón? ¿Les has pedido perdón o no es tu función? Yo les he pedido perdón, yo no sé si a mí me corresponde o no. Muchas de las víctimas me han dicho, tú no tienes por qué pedirnos perdón porque tú no nos has hecho daño a nosotros. Y yo les he dicho, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿quién se va a acercar a ustedes, aunque sea para decirles, lo siento? Yo he asumido ese rol, ese papel. Nadie me ha invitado ni me ha obligado a hacerlo. Simplemente siento que es lo correcto, que es lo mínimo que yo podría hacer como persona, como ser humano, mostrar un poco de compasión, de empatía con todas estas personas que pagaron un precio altísimo, con sus seres queridos que fallecieron, con la violencia que vivieron, con el miedo que sufrieron por parte de mi padre. Actitudes de las que yo no me siento orgulloso en absoluto y no celebro para nada. Por eso, desde ese lugar siempre he buscado un acercamiento muy respetuoso, y puedo contarles que al día de hoy llevo más de 150 familias víctimas directas de la violencia de mi padre. No tengo un solo caso para compartir con ustedes de alguna familia, alguna persona que no haya querido compartir conmigo, que no haya querido acercarse a conversar sobre lo que ocurrió en el pasado. Esto es lo que justamente me permite seguir adelante. Con muchas víctimas no solamente hemos trascendido el dolor, sino que se ha generado una relación, una amistad de mucho respeto mutuo,
en el cual pues compartimos no solamente el dolor del pasado, sino también hemos colaborado con nuestros testimonios para acercar la verdad a las víctimas. No puedes reparar a ninguna víctima si no le cuentas la verdad. Ese es uno de los principios de la reparación, y yo desde mis libros, documentales y todos los proyectos en los que me involucro, siempre busco acercar la verdad a las víctimas desde el lugar que puedo. Yo al día de hoy sigo descubriendo historias sobre mi padre. Yo he sido un gran investigador en torno a su historia. No solamente fui un testigo privilegiado que vivió a su lado, sino que también me he dedicado a acercarme no solamente a sus enemigos, sino a sus amigos, sino a sus enemigos también, para que me cuenten la otra cara, me la muestren, ¿no? La otra cara de la luna, la otra cara de la moneda. El libro se llama Escobar, una educación criminal. Es un alegato o una invitación a no repetir nunca esa violencia que tú viviste durante tu infancia. Juan Pablo Escobar, que es hijo del narco colombiano Pablo Escobar, muchas gracias por esta conversación, porque ha sido fascinante. Cuídate mucho. Un abrazo. A ustedes muchas gracias y éxitos en su programa. Gracias. Un saludo para toda España. Hasta luego, Marc. Gracias. Tengo mi casa de suela ruina, que cuando llueve se me patina. Iba camina por el sendero. Quiero maca, mi zapato viejo, costeño, paisa, rolo, caleño. Y cada día me río, porque si no me muero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.